oye bien o...? Es que vas a acoplar. Doy muchas gracias a todos por venir. A Laura, por supuesto, por acceder a presentar su cuarto cómic. Una novela gráfica en solitario, ¿no? Sí, creo que es La cuarta. Bueno, ya hablaremos de lo que es, cómo se pasa de ser ilustradora a autora en solitario. Normalmente en este punto hacemos una pequeña presentación de la obra de Laura, que es ilustradora buena parte de su carrera. De hecho, si nos ponemos a contar todas las obras, porque me he puesto a leer biografías tuyas, y la lista de obras o proyectos en los que has trabajado como ilustradora es eterno. Si nos ponemos a numerarlo, nos podemos tirar toda la tarde hablando de tu trabajo como ilustradora. Hay una cosa que imagino que, una mención un tanto particular que me ha hecho mucha gracia, que imagino que en todas las presentaciones todo el mundo te lo preguntará, que es que has estado nominada a un Emmy por el trabajo en una serie de Disney Plus, Todo asesinatos en este edificio, ¿no? Se llama Solo asesinatos en este edificio, que también en todas las biografías sale. Y lo que nos interesa en particular es, pues sobre todo por la obra de Nocturnos, que es la que vamos a hablar, es tu trabajo como autora de cómic o de novela gráfica de TVO, como queramos llamarlo. Tu primera, que fue Ocultos, que por cierto también me gusta mucho, es junto con Nocturnos mis obras preferidas. Después viene Totem, después Espanto, que es un poco la más particular de estas cuatro, y la que vamos a hablar de ahora, que es Nocturnos. Nocturnos es un cómic un poquito difícil de definir, porque es un cómic, en el buen sentido por supuesto, atípico. Es una obra muy coral y que, como su propio nombre indica, habla de la noche. Y como buena parte de las presentaciones, lo que te he contado antes, siempre empiezan con el capitán de la nave corsaria, que no está aquí, con Rafa diciéndome: tengo un cómic del que vas a hacer la presentación y sé que te va a gustar, así que toma, léetelo. Y me pasó Nocturnos, después me cogí Ocultos y me voy leyendo todos poco a poco. Y es verdad que Nocturnos me ha gustado mucho y me ha hecho mucha ilusión, como has dicho tú en el jefe anterior, cuando hemos estado hablando de que yo soy una persona muy nocturna. Ahora mismo buena parte de mi vida he vivido y ahora actualmente trabajo de noche. Y eso me ha hecho mucha ilusión cuando me has dicho que soy un poco la persona muy idónea para hablar de este cómic, porque me ha llegado mucho, me he identificado mucho con un poco uno de los temas de los que trata Nocturnos, que es esa extrañeza de la noche. Nocturnos es un cómic que habla de muchos temas, que vamos a intentar tocarlos un poquito. Normalmente hago aquí un aviso de spoilers, de que habrá un spoiler. Nocturnos no considero que sea un cómic que los spoilers importen demasiado, porque no hay una trama general, no hay unos personajes que vamos siguiendo con giros de guión. Es un cómic muy, muy coral. Habla de esa extrañeza de la noche y de cómo hay una serie de personajes con escenas muy cortitas donde se habla de la noche, de la vida, del ciclo de la vida, bueno, de muchas cosas. Es un cómic muy metafísico, que es uno de mis géneros, entre comillas, preferidos a la hora de tratar una historia. ¿De dónde salió, por primera pregunta, de dónde salió la idea de Nocturnos? Es verdad que, corrígeme si me equivoco, pero al menos lo he visto yo, sobre todo en Ocultos y Nocturnos, que son los dos cómics que más he leído unas cuantas veces, de hecho, pero hay como una especie de puntos comunes en tu obra, que vamos a llamar que eso es el misterio, el sentido de la vida, el ciclo, un poquito también el ocultismo, fantasmas incluso, y en Nocturnos todo eso está. Pero ¿de dónde sale la idea concreta de hacer un cómic sobre la noche? Pues bueno, primero muchísimas gracias a todos por venir esta tarde a Letras Corsarias. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, de que me hayáis invitado, de que me presentes y de pasar esta tarde todos juntos. Quería agradecerlo lo primero. Estoy muy contenta de estar aquí en Salamanca. Y bueno, muchas gracias por la bonita introducción. En realidad el primer cómic, lo único que falta es que fue Náufragos, en colaboración con Pablo. Y a partir de ahí ya fui haciendo los cómics en solitario. Sí, pero es ahí cuando has dicho que Ocultos fue el primero, ¿no? Donde ya me lancé a intentar tener una voz propia, cosa que me ayudó el primer cómic con Pablo,
de aprender un poco la narrativa de cómic. Y bueno, en cuanto a la pregunta de dónde surge, ¿no?, la necesidad de abordar un libro, porque abordar un libro es una tarea compleja, por amor al arte un poco, por amor a querer invertir tanto tiempo, unos cuantos años, ¿no?, en elegir un tema. Y es que pensé que una buena manera de hablar del tiempo, o de la ilusión del tiempo, era trabajar la metáfora de la noche, porque sin la noche, si tuviéramos el día eterno, no seríamos tan conscientes del paso del tiempo. Y el tiempo es algo que siempre me ha fascinado desde pequeña, como a todos vosotros, ¿no?, que es el paso del tiempo, porque mentalmente funcionamos de una manera y físicamente de otra, ¿no? Ese paso del tiempo, ese paso lineal en el que vivimos, cómo poder afrontarlo. Y pensé que la noche era una buena metáfora en la que vivimos, para darle una realidad y darle una consistencia. Y dentro de esa noche lo difícil fue elegir el personaje, ¿no? Pero no fue tan difícil porque fue la noche en sí, y en ella el animal que sí que la habita, que es una lechuza, es un búho, va cambiando según van pasando las páginas del libro. Quería encontrar un personaje que habitara la noche de manera original y que ese personaje fuera llevándonos de la mano como unos voyeurs a lo largo de diferentes historias y a través de diferentes diminutas historias personales que van sucediendo, y muchas de ellas, la mayoría solitarias, porque aunque estemos en compañía o estemos solos, esa parte solitaria nuestra es única. Estamos siempre en parte solos, aunque estemos acompañados, y eso quería abordarlo, ¿no?, a través de viñetas, a través de imágenes, a través de pequeñas historias. Y fue la primera vez que abordé un tema directo, y no solamente, como hice en Ocultos o en Totem, abordar una serie de temas relacionados de otra manera. Y la verdad es que me he sentido muy muy cómoda a la hora de abordar la noche, porque la noche la trabajo como metáfora de paso del tiempo, y me he sentido muy a gusto. La verdad, ha sido un libro que lo más difícil fue darle forma, la estructura, pero una vez ya la encontré, fue un viaje, ¿no?, un viaje de leer, de escuchar, de experimentar, de ver, porque cuando te planteas un libro, cualquiera de vosotros, si se planteara hacer un libro sobre la noche, lo realizaríais de una manera muy distinta, cada uno con sus perspectivas y vuestros filtros. Entonces, lo bonito es encontrar tu manera, ¿no?, de contar algo que sería diferente según tanta gente existe. Sí, lo que tú quieres contar respecto a la noche. De hecho, eso que has dicho, esta es la última frase del cómic, spoiler, entre comillas, esa frase que te he dicho que es tan bonita y tan evocadora. La noche marca los tiempos, marca el ritmo de la historia que nos contamos, que es la nuestra. Eso está muy presente. Y ya te digo yo que como habitante habitual de la noche, esa sensación de soledad me está muy presente, porque de noche yo he tenido que salir. Yo trabajo en un hotel, como te comenté, y hay algunas noches que la mayor parte de la noche yo estoy en una oficina, prácticamente solo, pero hay veces en las que, por cosas que pasan o porque tengo que revisar algo, me toca salir por esta ciudad de salamantina de noche. Y creedme que Salamanca es muy bonita, muy luminosa y muy espectacular de día, pero a las 4 de la mañana, cuando pasas por la Plaza de Anaya y ves esa silueta de la catedral recortada contra la noche, en la que miras alrededor y no hay absolutamente nadie, claro, que vaya a estar un martes a las 4 de la mañana en la Plaza de Anaya, salvo un loco como yo que está trabajando, esa sensación de soledad y de extrañeza, esos ruidos que escuchas, que no sabes si son ruidos o te lo estás inventando tú o es algo que pasa, eso está muy presente en el cómic. De hecho, no sé si era tu intención, si te has basado un poco de tus influencias, pero a mí este cómic en concreto, puede que sea por mi experiencia personal, me ha llegado a dar miedo. De hecho, hay una parte en concreto, una de las, como bien has dicho, son historias muy cortitas. Hay una parte en concreto que son dos personajes en una cabaña, en la que uno escucha un ruido, que a mí esa parte casi me llegó a recordar una película de terror. No sé si has tenido tú presente o si una de tus influencias, o si, no sé si es algo que me ha venido a mí porque soy un poco por también del género del terror, o es algo que también tenías presente cuando intentabas hacer el cómic. Da como una pequeña sensación de
de que la noche puede llegar también a ser un poquito terrorífica. Bueno, no intento dar miedo. Siempre lo consigo, pero no intento dar miedo. Siempre hay gente que le ha horrorizado en alguno de mis libros, alguna escena, pero hay otras personas que sin embargo, me han dicho que las trabajan en escuelas de psicología para enseñar emociones, otras personas que me han dicho que se relajan o se quitan la ansiedad leyendo X libro. Entonces, el mundo de la mente es así de misterioso, ¿no? Según la persona, le puede dar miedo una cosa o le puede relajar, pero eso nos pasa cada día con cualquier situación. Una situación para una persona es relajante y la misma situación para otra es muy estresante. Por eso es tan bonito, ¿no? la variedad humana y la variedad de emociones, ¿no? que podemos sentir incluso nosotros mismos. A lo largo de los años esas sensaciones van cambiando. Así que no pretendo dar miedo, pero a mí me gusta mucho lo inquietante y estoy siempre alerta a todo aquello que se escapa de la naturalidad o de lo normal según lo preconcebido. Entonces es muy bonito cuando una persona llega a redescubrirse según qué momento. A todos nos ha pasado que nos hemos visto en situaciones que de repente nos vemos vulnerables o nos vemos de una manera diferente a cómo es nuestra personalidad con una serie de rutinas hechas a lo largo de X años. Cuando nos sacan de ahí, depende de qué antirrutina, nos puede dar miedo, nos puede dar sorpresa, nos puede dar regozo, nos puede dar una serie de sensaciones. Y intentar moverte en el cómic en una sensación distinta a la que quizás estás acostumbrado, pues creo que lo hago de manera natural. No pretendo dar miedo, pero es verdad que los libros los ponen en terror, pero bueno, yo de verdad no intento dar nada de miedo. Tampoco diría que es un cómic de terror, es más eso, sensación de inquietud, es más inquietante que terrorífico, pero no sé qué era tu intención, pero te digo que al menos conmigo y parece que con más gente lo consigues. Y es verdad eso que dices, se ve mucho en tu obra, se ven ocultos, se ven nocturnos, el enfrentar a personajes a situaciones que están un poco pues, fuera de su control. En la primera escena, por decirlo así, porque antes de estas historias de personajes, haces perdón por usar el lenguaje de cine, pero es de formación profesional, haces primero un bonito plano secuencia viñetas secuencia de gente que vive la noche, y luego ya te centras en un personaje, te centras en una historia que es el accidente de coche en el que ven un ciervo morir. Y bueno, que ese ciervo tiene más significado, ya lo veréis cuando leáis el cómic, o si lo habéis leído ya lo sabréis. Es verdad que te gusta enfrentar a personajes estas situaciones que se escapan un poco fuera de su control. Estas, pues, por ejemplo, nocturnos, estas historias cortas, ¿estas ideas las has sacado? ¿Son experiencias que te han contado, experiencias reales, o son más ideas que tenías tú y has querido plasmar, o están basadas más en vivencias tuyas o de otra persona? Hay de todo. En realidad, un 30% son sueños personales. No sé si alguien de aquí lo hará, pero hace tiempo que los sueños más relevantes que pueda tener los apunto en una libreta por la mañana. Hace un tiempo los apuntaba conforme los tenía, pero eso me generaba un insomnio terrible, claro, porque te levantas a apuntar cada sueño y ya te desvelas, vas al baño, vas a la cocina. Entonces al final digo, bueno, pues de los que me acuerde por la mañana los apuntaré, pues para tener una calidad de sueño normal, ¿no? Y lo que hago es apuntarlos, no siempre son relevantes, hay veces que puede ser una cafetera quemándose muchísimo tiempo y dices, esto no lo voy a apuntar, pero hay otras veces que el sueño realmente canaliza una serie de pensamientos o reflexiones que son dignas de al menos quedarse en tinta, ¿no? Y entre ellas son algunas de las que aparece en el cómic. Por ejemplo, hay un personaje que habla del espacio-tiempo en un libro, hay otro personaje que habla sobre una serie de cosas, y esos son sueños míos que yo los ficciono con un personaje que suele ser... Ese personaje que habla de los sueños. Ese personaje es un camionero. Sí. De hecho salen ocultos, el mismo personaje. Salen nocturnos con ¿Te has dado cuenta? Sí. No todo el mundo se da cuenta, era un guiño a ver quién estaba. Hombre, también ten en cuenta que yo es un poco de trampa porque me he leído los dos hace pocos días. Claro, hace pocos días los he releído para la presentación, pero sí. Y aparte sus sueños son parecidos, que hablan de
seres que se comunican de otra forma. Telepatía, sí. Espacio-tiempo. Entonces hay una serie de sueños pues que me llaman la atención de por qué motivo tengo este sueño. Y bueno, no cuesta nada, ¿no? Tener la libreta o las notas del móvil y apuntarlo, porque hay veces que se puede dar que un sueño se repita o que un sueño tenga continuidad en otro momento. Incluso hay sueños que pueden tener continuidad al cabo de los años, y si lo apuntas eres consciente. Si no lo apuntas es una anécdota nocturna, ¿no? Pues he soñado contigo, he soñado que me pasaba tal. Teniendo en cuenta que los sueños y el mundo onírico pasamos la mitad de nuestra vida en él y no sabemos muy bien qué es, pero es que pasamos la otra mitad de nuestra vida en esto que tampoco sabemos qué es. Entonces no sabemos qué es nada nunca, y partiendo de ahí salen muchas ideas. Es un caldo de cultivo de ideas, y quien se aburre es porque a lo mejor no piensa en esas ideas, ¿no? Ponte a pensar o a mirar teosofía o filosofías, religiones, lo que quieras, pero me parece muy interesante que ese mundo onírico se trabaje, ¿no? se investigue, porque pasamos tanto tiempo en él que bueno, ahí resolvemos muchas cosas diarias, ¿no? Cosas por resolver, conflictos por resolver, se resuelven en los sueños, hablando con alguien, haciendo tal cosa. Se supone que dicen que una de las teorías que he leído yo mucho sobre los sueños es que es un cuando aprovecha nuestro cerebro como para limpiar, o para limpiar la memoria, o para poner en orden o desechar lo que no es importante, ¿no? Yo nunca me acuerdo de los sueños. Los pocos que me acuerdo, es verdad que un par de historias que escribí o que un par de días que tuve para guiones salieron de sueños, porque yo no suelo recordarlos, pero tengo la suerte o la desgracia de que cuando me acuerdo de un sueño me acuerdo de todo el sueño prácticamente. Y algunos sí han servido para hacer un guión o escribir alguna historia. Sí, y no son pocos, ¿no? Las personas que han utilizado el registro de los sueños pues para muchos directores y directoras de cine, escritores, escritoras, cantidad de filósofos, que el mundo onírico les ha aportado porque tu consciente está más tranquilo y afloran cosas que son importantes, ¿no? Para tu vida, para tu decodificación diaria. Y los sueños son una fuente inagotable de historias, ¿no? De historias personales o de historias que se pueden narrar, pero tiene una complejidad extra, porque si alguien te cuenta una historia, la puedes escribir, la puedes transcribir, ¿no? Y luego la puedes pasar a imágenes, pero os pasará que en los sueños pasa de una realidad a otra, sin un sentido realmente claro, pasas de estar aquí a allí, pasa de ser una persona a otra, pasa de ser un concepto a otro, todo va mutando, y eso es muy difícil de trasladar al cómic, pero si intentas capturarlo en el momento, de alguna manera sí que se puede, si haces un esfuerzo, y eso es lo que he intentado. De hecho, varios de los sueños que aparecen en varios de los libros, en realidad no recuerdo nada visual, eran blancos, realmente blancos. Más sensaciones, imagino. Sí, y normalmente, normalmente los sueños pues hay imágenes, pero cuando te aparece blanco y lo único que hay es información, tienes que ficcionar lo que quieres mostrar. Pues es que era blanco, pero no puedo hacer un cómic blanco, la editorial me mataría. ¿Y esto qué es, Laura? No quieres trabajar y tienes que ficcionarlo, ¿no? Entonces lo mejor es poner un personaje, crearte un escenario, crearte, aunque sea un mundo abstracto, pero crearte algo, ¿no? Y también para que el lector no se sienta estafado, ¿no? Del todo. Es decir, bueno, ¿esto qué es? Pero creo que... Yo he leído algún cómic que no eran blanco-enteros, pero la idea era un poco similar. Sí, y hay cómics muy bonitos, basados en la abstracción lírica. Siento que son difíciles de... Pero si se consigue, son geniales. Pero es muy difícil, efectivamente. Sí, es difícil, tener ese punto extra. Pero creo que la inspiración viene de la mirada, ¿no? De escuchar, de estar atentos. Está claro que todos los libros nos pueden dar muchas historias de inspiración, pero cuando doy clases de ilustración o de cómic, siempre digo, si tú quieres más o menos hacer tu trabajo en lo tuyo, fíjate en materias que no sean las tuyas. Si quieres ser un pintor, fíjate en la música, en la escultura, en otro tipo de arte. Si quieres ser escritor, busca experiencias personales, viaja o habla con gente, o investiga en el pueblo que nadie investiga, o ve a hablar con la gente de allí, que te cuenten historias de primera mano, personas que incluso no leen.
toda esa riqueza que tú puedes recoger del mundo, que no pertenece a ese mundo, va a enriquecer a ese mundo. Entonces al final todos se enriquecen. Y creo que eso es muy bonito también para el cómic. Por ejemplo, cuando me preguntan sobre referencias del cómic, tengo, porque ya llevo unos años, unos cuantos haciendo cómic y conozco pues, al final mucha gente del gremio y termino leyendo sus cómics. Y ahora conozco más de gente del cómic, pero antes no leía cómics apenas. Y eso pasa más, de manera más común de lo que yo pensaba, ¿no? Que bueno, que puedes practicar tu materia sin saber mucho de la materia. Entonces, encontrando inspiración fuera e intentando hacerlo a tu manera, ¿no? Siempre es muy bueno el tener estas experiencias de artes aledañas a la tuya. Por ejemplo, la escuela de cine me dijeron, nosotros, yo estudié en la escuela de cine, pues bueno, y a nosotros nos hacían, una de las cosas con las que estuvo el director de la escuela, yo estudié guión, pero yo tenía clases muy concretas del resto de artes que se dan en el cine, de fotografía, de actuación, porque es muy bueno lo que tú has dicho, el conocer las artes aledañas, fijarte en otras artes, y eso que has comentado también, que es una pregunta que no me acaba de surgir, que me ha producido mucha curiosidad, eso de fijarte en otras personas, de conocer sus experiencias. ¿Por eso tus cómics normalmente son tan corales? Por esa idea de conocer las experiencias de otras personas, en vez de centrarte solo en un personaje, ¿te gusta contar pequeñas historias de varios personajes? Creo que sí, porque al final la vida de cada uno se compone de sí, que la mirada, pocas o varias personas. Que la mirada del cómic no es la mirada solo de un personaje, te interesa muchísimo el que el lector vea varias miradas y varias experiencias, incluso experiencias similares, pero con personajes distintos. Sí, creo que bueno, hay muchas maneras de hacer cómic, ¿no? Centrándonos en un personaje principal que te lleva de la mano en todo el libro, pero en mi caso, hasta ahora, sí que he encontrado más placer a la hora de encontrar ese coral, ¿no? Ese abanico de personalidades e ir abarcando cada una de una manera. Y es como el día a día de un viajero, ¿no? El día a día de un viajero puedes encontrar a la persona que te atiende en un sitio, puedes encontrar a la persona del hotel o quien te ayuda en algo. Entonces, solamente puedes conocer ese extracto de tiempo con esa persona y puede ser enriquecedor ese momento con esa persona. Y sin embargo, conocer a una persona mucho tiempo también lo es, pero hasta ahora he encontrado más placer quizás en encontrar esas pequeñas historias. Ahora estoy trabajando en un libro que sí que estoy desarrollando los personajes a largo plazo, pero creo que tenía que ser así, ¿no? Trabajar los pequeñitos espacios y darle la importancia a esos personajes de manera efímera y trabajarlos, ¿no? Pero que te den algo, que te den alguna cosa durante ese momento. Efímera, una de las cosas que a mí me ha gustado de Nocturnos Ocultos es que son historias cortas, pero son cómics, por eso al principio se hace un poco atípico, por eso digo que es atípico, es un cómic con relativamente poco diálogo, comparado con, por ejemplo, el cómic de Paco Roca, hemos estado hablando antes de él. Pero es verdad que cada historia, el diálogo, lo que hacen los personajes es muy, muy significativo. Quiero decir, yo no diría, son historias efímeras en lo que es en relación a tiempo, pero no son efímeras en cuestión de lo que quieres decir. Cada historia, de hecho, yo me he ido dando cuenta a cada lectura que lo he hecho. La primera lectura, siempre hago antes de la presentación, me hago una relectura, me lo leo como 2 o 3 veces antes, no he perdido la cuenta cuántas veces me dieron los turnos, muchísimas. La primera vez que me lo leí, pasas un poco por encima. Cuando lo vas leyendo más veces, ya vas sacando más lo que te está contando cada historia. Yo no diría que son efímeras, por eso te digo, no, al revés, son historias que una de tus grandes virtudes es precisamente esa, que en pocas páginas, 3, 4, 5, has contado algo muy que a lo mejor los autores otro tipo de historias tardarían más, que no estoy diciendo que sea mejor ni peor, por supuesto, sino se elabora más, pero la idea de lo que quieres decir en cada historia está muy bien traspasada al lector. O sea, no son efímeras las historias que quieres contar. Luego, has estado hablando de cómo antes de Ocultos pues habías trabajado en este cómic,
¿Cómo ha sido el paso de repente, de haber trabajado en un cómic como ilustradora? Perdón, que estoy un poco también... El café este que me he tomado me ha dejado un poco la garganta mala. ¿Cómo fue de repente afrontar Ocultos, que fue tu primera novela gráfica en solitario? ¿Cómo fue de repente enfrentarse a... Vale, ahora quiero contar yo algo. ¿Cómo fue enfrentarse a esa página en blanco de la primera vez que querías ser guionista, por decirlo así? Contar una historia. Bueno, hubieron una sucesión de eventos curiosos. Sí, porque había estado toda mi vida contando las historias de otros, pues trabajando para The Washington Post o National Geographic o muchísimas revistas de Estados Unidos o, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero siempre contando las historias de otros. Hice también Náufragos, que disfruté muchísimo, pero era la historia también de Pablo y eso me enseñó a valorar el cómic como una narrativa. Y fue entonces cuando pensé en contar un poco lo que tenía dentro, ¿no? El tipo de historias que a mí me gusta narrar, pero no sabía que me gustaba narrar, porque es que no se sabe lo que te gusta hasta que lo haces. Entonces, ese paso del impostor, ¿no? No hago eso porque no lo soy. No lo eres porque no lo haces. Entonces, eso, intentar dar el primer paso de hacer algo que no eres porque no lo eres, porque no lo haces, algo tan sencillo, lanzarme a intentarlo. Claro, yo había recibido de todo. Bueno, a ti los cómics pues no se te dan bien o no se te dan bien, o bueno, todo tipo de críticas, externas e internas. Y dije, bueno, va, pues ¿qué pierdo, no? ¿Qué pierdo por intentarlo? Me gusta hablar de ciertos temas y lo voy a intentar, y no encontraba libros tampoco de cómic. Yo quería encontrar mi cómic ya hecho en las librerías, ¿no? No sé si, bueno, pues ya lo quería encontrar hecho y no existía. Así que intenté hacerlo, ¿no? Creo que todo libro se basa en hacer el libro que no encuentras en la librería. ¿Y a ti te gustaría leer? Sí, y eso es una buena recomendación para futuros escritores y escritoras o gente que haga cualquier cosa. Haz lo que no encuentras y hazlo a tu manera, porque otros sí te van a encontrar. Entonces, cuando estuve en el proceso del libro, encontré todo tipo de baches. Bueno, pues personas que me decían, este tipo de libro horizontal en las librerías no encaja bien. Mejor haz un libro como tiene que ser, vertical. Qué típico. Vertical, claro que sí. Y entonces yo decía, bueno, es que todas mis libretas son horizontales, no tiene sentido hacer un libro vertical, ¿no? Entonces, pues bueno, yo voy a continuar haciendo este libro horizontal, aunque le venga mal a las librerías, encontrarán un hueco. Y hay muchos libros horizontales. Y luego también personas que me decían, bueno, es que las historias cortas no funcionan, no se venden. Digo, bueno, pues yo es lo que me sale, voy a intentar seguir haciendo esto. Pues, bueno, es que hablar de parapsicología o de ocultismo o fantasmas o cosas de misterio, ¿dónde vas, no? También te dijeron que eso no vendía, que eso no funcionaba. No, que dónde iba, no, iba con eso, que no, que eso era una bufada, ¿no? Y digo, bueno, pues bueno, pues a mí me gusta, me interesa, me parece curioso y en este momento me apetece tratarlo. Así que eran muchos ingredientes para que aquello fuera un absoluto fracaso según la mirada externa, ¿no? Pero luego habían otras personas que sí les gustaba, ¿no? Yo lo enseñaba y decían qué bonito, o qué interesante, o qué curioso. Entonces, cuando se enseña una obra, hay que estar predispuestos a que hayan malas críticas y buenas críticas, porque gustos pues hay para todos, ¿no? Y es al final hacer lo que a ti te gustaría que estuviera ya hecho, un poco, ¿no? Esa tiene que ser la premisa tuya, y quien lo quiera, pues le gustará, y si no, hay muchos más libros interesantísimos, ya está. Y entonces lo presenté a Astiberri. Al principio no funcionó bien, pero luego lo presenté mejor y funcionó. Funcionó muy bien, tiene funcionó. muchos premios ocultos, un Ignotus, un premio Ojo Crítico, sí. y claro, aquello que te llenan el premio Ojo Crítico por algo que bueno, que aquello era un horror, ¿no? Según muchas opiniones durante el proceso, pues me llevé una sorpresa tremenda, ¿no? De verdad, pues entonces es que está bien, pues a mí me gusta cómo ha quedado, por eso lo he terminado. Pero bueno, creo que hacer un cómic, hacer un libro, tiene que ser un acto de amor propio. Un acto de amor propio y decir, bueno, pues lo voy a hacer. Y
salga como Que- salga, que ¿no? salga Voy a como hacerlo salga. lo mejor posible. Y gracias a eso tenemos espacios, ¿no? Llenos de libros, porque cada persona que ha hecho un libro ha realmente invertido mucho tiempo. Muchísimo. Ha invertido mucho tiempo, ha invertido un tiempo emocional, porque es toda una montaña rusa. Cada libro que tengamos en casa ha sido una montaña rusa emocional para esa persona que lo ha escrito. Y creo que es muy bonito poner un granito de arena, ¿no? En lo que es el cómic o la escritura, llegue a quien llegue, como si se pierde el libro o acaba en donde sea, ¿no? Debajo del ordenador para coger más altura. Está hecho. Entonces eso es lo bonito. Tu obra, bueno, visualmente, vamos a pasar un poco al aspecto visual, aunque eres ilustradora, aunque mi especialidad es el tema narrativo, hay que ver también un poco de lo visual. Tienes un estilo muy característico que pega muchísimo con las obras que quieres, sobre todo con tus 4 cómics en solitario, pega bastante. Ocultos y Totem tiene un estilo más o menos parecido, en Espanto pasas al blanco y negro y queda muy, muy, muy espectacular. En Nocturnos es verdad que muchas de las críticas, incluso de las pocas de las referencias que se puede leer en el propio cómic, hablan de que usas los negros, sobre la noche usas el negro de forma muy potente. ¿Cómo ha sido, cuando te planteaste Nocturnos, cómo te planteaste ese cambio entre comillas del estilo visual? ¿Cómo fue abordar Nocturnos? Si esa idea de usar más los negros o esa idea de dar más empaque a la noche fue, por decirlo así, consciente o fue surgiendo según ibas escribiendo, ibas haciendo el cómic? Fue surgiendo. Consciente hago algunas cosas, sobre todo en la vida cotidiana, pero en lo no cotidiano, en el trabajo artístico, lo inconsciente o el subconsciente o la intuición juega un papel muy importante. Entonces me dejó llevar más por la intuición que por la razón, ¿no? A la hora de trabajar algunos proyectos. El uso de los negros, en realidad hay negros, hay azules, hay morados, hay muchas cosas, muchos colores, pero sobre todo lo trabajo de manera metafórica, porque en el libro se trabaja aquello que no conocemos, ¿no? Que no vemos. Por ejemplo, si os planteo una página con un fondo negro, en vez de un fondo azul, ¿no? Con un poco de destello, vosotros os vais a imaginar qué hay detrás, qué hay ahí, qué es lo que sucede. Entonces, eso es lo que hacemos todos los días, todo el tiempo. No paramos de imaginar situaciones en todo momento. Voy a ir a esta charla, ya os imagináis qué va a pasar. Voy a terminar esta charla, ya os imagináis qué va a pasar. Vivimos todo el tiempo en anticipación y en la imaginación. Y a mí me parece increíble cómo podemos vivir tantas realidades simultáneas, como es el recuerdo, el presente, la proyección, la imaginación, todas en la misma persona. Y a veces no nos damos cuenta o no nos paramos a pensar que es puro misterio cómo trabaja la mente, porque realmente estamos en muchos sitios a la vez, realmente estamos en muchos estados a la vez. Y trabajar el negro, que claro, eso diréis, pues eso no aparece en el libro, pero a lo mejor no es evidente, pero sí que he trabajado el negro en ese aspecto del imaginar, del crear, ¿no? de la nada. No es solamente un negro, pero a quien le parezca un negro solamente es perfecto también. Bueno, supongo también, eso que has comentado es perfecto para hablar de la noche. Una de las cosas que tiene la noche, bueno, en general la oscuridad, es que no sabes exactamente qué hay. Y el cerebro nos puede jugar muchas muy malas pasadas cuando no sabemos qué tenemos al lado. Supongo que también está muy presente en el cómic el imaginarte, que es una de las grandes bazas del terror. Siempre es mucho mejor el terror que en vez de mostrarte algo, te lo insinúa. Porque la mente, una de las grandes virtudes que tiene el ser humano y uno de sus grandes defectos también es precisamente que la imaginación es muy potente y nos puede jugar muchas malas pasadas. Sí, de hecho, la mayor parte de problemas que se nos generan en nuestra vida son imaginarios. Luego vienen los problemas reales, que a veces ni nos los habíamos imaginado. Los problemas reales vienen solos, sin imaginación ninguna. Ellos tienen su propia identidad. Y los imaginados, una gran parte no suceden, ¿no? ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué miedo tengo a hacer esto? ¿O si digo lo otro? ¿O si hubiera hecho aquello? ¿O si hubiera hecho lo otro? Todas esas imaginaciones, ¿no? de la mente que conforman nuestra personalidad son imaginadas. Es que vivimos mucho tiempo en ese campo de nuestra mente. Entonces, trabajarlo creo que es muy interesante.
Y aunque esto no lo pongo directamente en el libro, supongo que de alguna manera, cuando se dibuja, cuando se escribe, cuando se plantea una obra artística, ya sea un rosco, un libro o un ensayo, hay cosas que no se plantean de manera directa, pero de manera indirecta las estás pensando mientras las haces. Y esta es una de ellas. Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? La sugerencia es peor que la evidencia. Es muchísimo peor, sí. Si te dicen, puede que estés enfermo, puede que no, pues estás poniéndote en muy mala situación. Sí. Si ves que estás enfermo, ya sabes que puedes plantearte intentar curarte. O cualquier tipo de situación así, ¿no? La incertidumbre es, La incertidumbre es lo que nos mata. El otro día pensaba en casa, ¿no? Estaba tumbada en la cama y estaba toda la casa a oscuras. Yo pensaba, ahora mismo, ¿qué me podría dar miedo, no? Digo, pues que se encendiera, yo tengo un tragaluz arriba, ¿no? de la puerta. Digo, pues que se encendiera una luz ahora mismo, ¿sabes? En un momento si estás sola, se encendiera una luz. Entonces te mueres, ¿no? Del susto, ¿qué? Es una luz, no es un monstruo, es una luz, pero una luz puede ser terrorífica. Entonces, las pequeñas cotidianidades pueden ser absolutamente terroríficas cuando las planteas condicionando el lugar, ¿no? O una voz, o un susurro, o que te toque, ¿no? Imagínate a alguien cuando no hay nadie. Entonces, jugar con el miedo de las percepciones, porque al final vivimos en una mente extraña y nos basamos en las percepciones. Un ciego te va a contar sus percepciones y te va a explicar el mundo, un sordo de una manera, un ciego de otra, los que vemos de otra manera, pero todos tienen sus miedos, porque hay otras percepciones que nos pueden dar mucho miedo y utilizaré la raza de la luz en algún libro, por supuesto. Pues habíamos quedado que no pretendías dar miedo, ¿no? Inquietar quizá, ¿no? No pretendo dar miedo, pero bueno, es que al final queremos jugar, ¿no? Como niños. El miedo también es un tipo de juego, sobre todo cuando no te está pasando. Por eso vamos al cine, por eso leemos, por eso Stephen King vende tanto, ¿no? Claro. Y por eso vamos al cine, está pasando a otro. Por eso vende tanto, ¿no? No es vender por el dinero, sino por el querer asomarnos al miedo, pero desde lejos. Desde lejos y estando tranquilos y en paz, ¿no? Que no nos pase nada a nosotros ni a nadie cerca. Entonces, creo que eso es un juego. El juego psicológico, por eso compramos libros, para jugar. Sí, nos gusta pasar miedo. Pero es verdad que lo que dices tú, mientras no nos pasa a nosotros, mejor. Has hablado un poco de lo que estás haciendo ahora, pero es un poco la pregunta que me gusta siempre terminar o dar paso a las preguntas del público. ¿Qué es lo siguiente que se viene después de Nocturnos? Que puedas contar, por supuesto. Sí, estoy haciendo un libro en colaboración ahora mismo, que era La Luz de este año, con Guillermo Corral. Sí, saldrá este año. Y es un libro pues en colaboración, ya lo veréis. Y luego estoy trabajando en otro libro que saldrá cuando lo termine. Porque no tengo ni idea cuándo lo voy a terminar. Siempre pongo un plazo y son 2 años más o 1 año más. Eso no se sabe. ¿En solitario? En solitario. Sí. Ahí sí que hay personajes que les puedes seguir más la pista. ¿Has decidido tomar una narrativa un poco más convencional, más aristotélica? ¿Sí? Convencional, entre comillas. Ya lo veréis. Bueno, aún no sé muy bien qué va a salir. Es que es lo bonito del libro, que cuando empiezas a escribirlo es el caos absoluto y no tienes ni idea de cómo has sido capaz de hacer los libros anteriores. De hecho, hablando con autores y autoras de cómic, no me acuerdo con quién fue, que me decía, pues es que ¿no te parece que cuando están acabados los ha hecho otra persona? Y entonces dije, pues tienes toda la razón, parece que lo has hecho otra persona, porque no te acuerdas de algunas partes del proceso, sobre todo las peores, ¿no? Todos tendemos a intentar bloquear en la medida posible los traumas, ¿no? de ciertos procesos, pero sí que es verdad que cuando acaban dicen, ¿quién ha hecho esto? Y a veces cuando veo los libros digo, pues los he hecho yo y los terminé. Entonces, no sé qué saldrá. Bueno, Stephen King decía que él no se acuerda de haber escrito algunos libros, como Ojo, por ejemplo. Sí, que no tenía ni idea. A mí me ha pasado que de repente ves algo que has escrito tú, y no hace mucho, hace un par de años, y digas, como, pero he hecho... Ya no ni siquiera porque somos muy autocríticos con nosotros mismos y tendemos a pensar que lo que hacemos es malo. Pero ya no es el hecho de decir cómo he escrito esto que es tan malo, ¿no? Es de decir, ¿cuándo he escrito yo esto? ¿Y por qué lo he escrito y cómo lo he escrito? Eso es
muy real. No, y porque es muy complicado recordar los estados emocionales que tenemos a lo largo de los años. Y cada libro forma parte de un estado emocional. No somos los mismos de hace 2 años, no somos los mismos de cuando estábamos en la pandemia, no somos los mismos de los que éramos antes de la pandemia o cuando estaba esta persona con nosotros que ya no está, o X situaciones en la vida que te colocan donde estás, ¿no? Entonces creo que cuando se hace un libro, estás en un contexto y luego como estás en otro, es como pasamos duelos o pasamos situaciones y luego no sabes cómo has podido pasar de ahí. Pero lo has hecho, estás en otro punto. Pues un libro es igual. Sí. Y me gustó mucho, no me acuerdo, compañero o compañera que lo comentó, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo es posible? Pero es genial que pase eso también, ¿no? Yo creo que te desvincules de... Que eso quiere decir que... Un poco. Y que has dejado parte de... Que es un poco lo que hacemos todos. Siempre que escribimos o creamos algo, dejas una parte de ti en lo que haces. Y esa parte muchas veces se pierde o se queda ahí. Bueno, pues... Y de alguna manera no se pierde. Porque está ahí, pero sí, bueno, a veces es difícil. Encontrarte contigo mismo, con algo que has escrito, con algo que has hecho, es una sensación... A mí me gusta mucho, pero es una sensación un poco extraña a veces, porque efectivamente es eso, dices, era otra persona completamente distinta cuando dices esto. Aunque es la misma persona, pero Sí. lo bonito es cuando las personas conectan con ese momento tuyo. Sí, claro, es una sensación muy bonita. Y es genial, como nosotros cuando conectamos con el libro actual que estamos leyendo cada uno. Estamos conectando con personas muertas, estamos conectando con personas que ya están en otro punto, o personas actuales, y conectas. Entonces ese eterno conectar, ¿no? Ese círculo, me parece muy bonito. Supongo que es un poco por lo que se hace esto, ¿no? Contar historias. Al final lo que queremos es, entre otras muchas cosas, es contar tu historia, pero también es que la gente... A mí me dijeron también en la escuela de cine que es un dicho muy... que se usa mucho, se dice mucho, nunca hagas una historia pensando que no la va a leer nadie. O sea, tu historia, tú lo que hagas, bueno, historia, sea un cuadro, sea una obra musical, que tengo muchos amigos músicos que también una vez he tenido que echar la bronca por eso. Tengo uno en concreto que es muy buen músico, pero siempre le dio mucho miedo desde joven el mostrar su obra. Y yo era todo lo contrario, dije, tienes que hacerlo pensando que puede que a la gente no le guste o puede que a la gente no le guste, pero cuando haces algo, cuando haces una obra artística, tienes que mostrarla. Es la idea, ¿no? Y se muestra a los que están aquí, a los vivos. Claro. Que parece algo muy absurdo, pero es la realidad. Ahora son unos, luego son otros. Y por eso están las librerías llenas, porque se contaban para los que estamos aquí siempre. Y creo que poner ese granito de arena para los que están, Pues es la que idea. dentro de... Y que Tanto estarán otros y seguirán leyendo. Y que sigan haciéndolo por mucho tiempo. Nos nutrimos de los que ya no están y de los que están, ¿sabes? Siempre un ciclo muy bonito. Y que siga por mucho tiempo. Pues con esta reflexión tan bonita termino las preguntas mías, que como digo siempre son las preguntas que espero que os hayan gustado, pues son las preguntas que me gustaría saber a mí. Ahora os toca el turno a vosotros, que seguro que tú tienes alguna, Carlos. Perfecto, perdón, dispara. Bueno, a mí hay una cosa que me ha sorprendido, que es la portada de las dos. Ocultos y nocturnos, siempre es una figura que te mira de frente, en la otra más cercano y está como más alejada. Entonces, si pensabais en que tuviera esta relación, luego aparte, los animales te deben gustar muchísimo, porque sobre todo en ocultos tienes cantidad de animales, aquí ya menos, allí tienes gato, tiene de todo. Y hay una cuestión, creo que tu objetivo es hacer algún día un cómic sin diálogos. ¿Está eso cercano o no? No está cercano, ¿no? Me encantaría hacer un cómic sin diálogos, espero conseguirlo algún día, pero por ahora es verdad que sigo dependiente de la palabra. Me gusta escribir también y como no me he convertido un poco, no soy escritora al uso, lo coloco en imágenes, ¿no? Entonces yo creo que algunos libros sí que prescinden mucho de la palabra, son más imágenes, pero también es muy bonito el lenguaje, el lenguaje poder colocar, ¿no? Esas palabras. Y el uso de animales es porque me interesa mucho salir de nuestra idea humana de percepción, ¿no? Cómo ve un pájaro, cómo siente, qué tipo de visión de la vida tiene una paloma, o tiene un gato, o tiene un león, o tiene una araña, que a lo mejor, no sé vosotros, yo tengo varias arañitas en casa pequeñitas, que le llamo salti, porque saltan, y digo, ¿cómo ven, no? Es este pequeño mundo para ella.
me interesa muchísimo, porque aunque sea muy pequeño, no es menos. Estamos con la inteligencia artificial y la capacidad biológica que tiene una araña es impresionante, ¿no? Y conforme más aprendemos, más vemos lo alucinante que son nuestros pequeños compañeros de mundo. Y me fascina el mundo animal, en general también. Y eso me gusta añadirlo en los libros, ¿no? Para no olvidarnos que ellos están ahí y que el mundo es riquísimo en experiencias. Buscamos vida afuera y dentro tenemos vida incomprensible, ¿no? Dentro de nuestro propio mundo, vida absolutamente maravillosa, que desconocemos completamente cómo funciona. Entonces creo que ese pequeño guiño a las otras inteligencias que muchos de vosotros conoceréis porque tendréis mascotas y veréis el vínculo que se hace con los años con ellas, ¿no? tan puro, es algo que valoro mucho en los animales, pero también estar en el bosque o estar en cualquier contexto donde hay una comunicación que desconocemos, ¿no? Un tipo de lenguaje que está ahí y que nosotros poco a poco vamos descodificando, pero algún día se espera entender, ¿no? Del todo, cómo se comunican las raíces de los árboles, cómo alertan del peligro, cómo se ayudan entre ellos. Es maravilloso, ¿no? Ese tipo de conexión casi neuronal, ¿no? Como la nuestra, pero de manera distinta. Y eso me gusta abordarlo en los libros. Claro, no hago ensayos ni nada, pero con 3 dibujos digo, bueno, esto me interesa aunque no lo ponga, ¿no? Eso es lo bonito de reducir. ¿Alguna más? Sigues con la importancia de las manos y las ventanas. ¿Las ventanas? Tienes en muchos sitios siempre están mirando a través de una ventana o una escena y de pronto alguien que mira, en el caso del circo también. No, mira. No me había dado Otra decisión. ¿Sí? No consciente. Qué observador. Pues no me había dado cuenta de las ventanas. Sí que sé que las dibujo porque me acuerdo que las he dibujado, pero yo creo que esa es la parte bonita de la intuición del subconsciente y del inconsciente, que se hacen cosas que luego la lectura se hace a posterior, ¿no? Uno mismo o otra persona por ti. Y las ventanas, pues sí, es una buena metáfora, ¿no? de esa búsqueda externa y no solamente la valoración interna, porque mirarnos a nosotros mismos, bueno, llevamos toda la vida, ¿no? Siendo nosotros mismos. Todos somos nuestro el protagonista principal de nuestra vida, ¿no? Todo sucede alrededor nuestro, porque no podemos experimentar la vida de otra manera. Eso es curioso. Por eso hay que respetar mucho la vida ajena. Tú eres un extranjero o eres una persona externa a su vida. O sea, tienes que tener cuidado. Es el protagonista de su vida. Vamos a tener cuidado con los demás y como queremos que la tengan, ¿no? con nosotros. Entonces, la ventana es un punto de poder observar más fuera que dentro. Dentro intentas conocerte, pero es mejor, ¿no? ¿Quién quiere tener la ventana cerrada todo el día? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? El otro día estábamos pasando la aspiradora, con lo cual no sé si era un poeta o un neurólogo. Estábamos en la radio puesta. Creo que era un neurólogo. Dijo, decía, lo explicaba, que ahora estaban valorando la teoría de que el cerebro siempre esté soñando. Solo que cuando estamos despiertos, activamos los sentidos. Y sin embargo, nuestro cerebro lo trata igual. Yo tengo más señales, que son las que nos dan los sentidos, pero en el fondo todo sueño. Es una cosa, según estabais hablando me acordaba, no sé por qué. La pregunta no era esa, eso es una observación. La pregunta es un poco patuata. Yo tengo los cómics tuyos al lado de los de Borja González, que dibuja fantasmas, básicamente. Yo veo más fantasmas en tus cómics que los de él, siendo que los de él son de cuentos de fantasmas. Y la pregunta pasguata es si tus fantasmas están realmente dibujados, pero luego los tapas con los dedos. No es mala la pregunta, ¿eh? Me gusta tu introducción sobre la neurología y la percepción de la vida. No sé si era un poeta o un neurólogo, tendría que rescatarlo. Bueno, creo que era un neurólogo. puede que fueran más cosas, ¿no? Eran más cosas. Todos tienen pasatiempos. Creo que bueno, el concepto de fantasma me gusta mucho porque realmente nosotros vivimos en un modo fantasmagórico conforme vamos pasando la vida, todo lo que queda anterior,
que da de una manera espectral que sigue siendo nuestra, ¿no? Como quien le quitan un brazo y tiene esa parte, ¿no? Que piensa que tiene el brazo. Con nuestra vida pasada es lo mismo. Por muy pasada que sea, sigue siendo nuestra vida y podemos ir allá cuando queramos. Tenemos la memoria, a no ser que nos llegue un problema de memoria en el cual ya no podemos acceder a ella. Pero si podemos acceder a ella, estamos todo el rato en un presente, ¿no? Continuo. Y creo que bueno, cuando utilizo el negro, esos fantasmas pueden estar. El fantasma lo utilizo de una manera metafórica, independientemente de cuál sea mi concepción hasta ahora, porque puede ser distinta en unos años del mundo. Entonces, o mis creencias sobre los fantasmas o no creencias. Sí, me gusta tratar todo de manera metafórica y siempre estoy al punto de equivocarme. Entonces, esos fantasmas sí, parece que estén tapados con negro, ¿no? Es una bonita manera de pensarlo, la verdad. El otro día estábamos viendo un homenaje a David Lynch. Estuvimos viendo Carretera Perdida, que no lo había visto. Y yo recuerdo en el cine, lo pasé muy mal. Yo creo que no lo he vuelto a pasar tan mal en el cine nunca. Y mira que hay películas que la pasan muy mal. Sí, sí. Cuando miran al pasillo y va incrementándose la penumbra, al final el centro de la pantalla es oscuro y no pasa nada, ¿no? Solo miran al pasillo oscuro. Y con eso me pasa un poco, tengo un poco esa sensación muchas veces en algunas viñetas, con los contrastes de los personajes sobre el fondo negro, etc. Siempre he pensado que en el fondo hay cosas que incluso que tú las has pintado y luego tachado. Como ocurre en muchos cuadros, ¿no? Que cuando les pasan, digamos, cuando pasan por la investigación, ven Sí. que hay otros personajes previos pintados y te preguntas por qué el autor borró ese personaje, ¿no? ¿Por qué decidió reutilizar ese lienzo donde había un cuadro previo, ¿no? ¿Por qué decidió borrarlo? ¿Por qué borramos cosas? La memoria, ¿no? ¿Cómo trabaja? Solo pocas personas son conscientes de todo lo que les pasa cada día, ¿no? Hay ¿cómo se llama? Bueno, pues cuando te acuerdas de absolutamente todo, cada segundo. No lo recordamos. Menos mal. No lo recordamos porque necesitamos no recordarlo para hacer espacio, ¿no? Para otras cosas. Pero sí, en efecto, habrán cosas dibujadas que he tapado y otras que bueno, que me imagino que no las dibuje. No hay ninguna diferencia de una a otra. Sí, lo importante es que, y lo que estoy muy contenta es de que estimule la imaginación de la persona que lee, sobre todo que la estimule, porque si te da igual, pues no te falla. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos por venir. Sí. ¿Cómo quieres? Perdona que te calle la no me he dado cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? un adolescente.